Tenemos que proteger los bienes de la familia de personas oportunistas. Margaret Wellington pronunció esta frase con la precisión de una cirujana y la calidez de un témpano. Sus dedos perfectamente cuidados tamborileando sobre la mesa de caoba en la oficina del abogado familiar. No me miró directamente, eso habría implicado reconocer mi presencia como algo más que un obstáculo desafortunado en el futuro, correcto, de su hijo. Su esposo, Richard, asintió con gravedad, como si estuvieran hablando de seguridad nacional y no de un acuerdo prenupcial para proteger un dinero que en realidad no existía. El apellido Wellington conlleva ciertas responsabilidades, añadió, ajustándose los gemelos de oro. Debemos asegurarnos de que nuestro legado permanezca intacto. Su hijo David estaba sentado entre nosotros, visiblemente incómodo pero sin el carácter necesario para contradecir a sus padres. Llevábamos 6 meses comprometidos, y él había pasado la mayor parte de ese tiempo disculpándose por el comportamiento de su familia, sin hacer absolutamente nada para detenerlo. Emily entiende la importancia de proteger el patrimonio familiar, dijo el abogado, el señor Garrison, con voz suave. Estos acuerdos son muy comunes en familias con recursos considerables. Casi me reí. Familias con recursos considerables, si tan solo supieran. Por supuesto, respondí en voz baja, aceptando el grueso documento que deslizaron hacia mí sobre la mesa. Entiendo perfectamente el querer proteger lo que tanto trabajo les ha costado construir. Los ojos de Margaret se entrecerraron ligeramente, como tratando de detectar sarcasmo en mi tono amable. Había desconfiado de mí desde el momento en que David me presentó 3 años antes, una maestra de secundaria, hija de una familia trabajadora, que de alguna manera había encantado a su hijo educado en Harvard. Interesada, la escuché susurrar a su hermana durante nuestra fiesta de compromiso. Vio los signos de dólar en cuanto conoció a David. Si tan solo supiera que podría haber comprado y vendido todo su estilo de vida 10 veces, sin tocar siquiera mis inversiones principales. La familia Wellington había construido su reputación gracias al éxito de Wellington Industries, una empresa manufacturera fundada por el abuelo de Richard en los años 40. Durante décadas, fue un pilar de la economía local, empleando a cientos de personas y generando millones en ingresos. Lo que los Wellington no sabían, lo que nadie sabía excepto mi asesor financiero y un equipo de abogados muy discretos, era que Wellington Industries llevaba técnicamente en bancarrota 3 años. La empresa seguía funcionando únicamente gracias a inversiones anónimas de una empresa fantasma llamada Meridian Holdings LLC. Meridian Holdings era mía. A los 28 años, tenía un patrimonio aproximado de $47 millones, gracias a una combinación de inversiones en criptomonedas que hice en la universidad, una startup tecnológica que cofundé y luego vendí, y varios años de decisiones muy inteligentes en bienes raíces. Vivía con modestia, daba clases porque me apasionaba, y me había esforzado enormemente en mantener mi fortuna completamente en privado. Cuando conocí a David en un evento benéfico, me encantó su amabilidad genuina y la total falta de pretensiones. Era ingeniero de software, conducía un Honda de 10 años, y dividía la cuenta del restaurante hasta el último centavo. El hecho de que su familia tuviera dinero parecía irrelevante, hasta que conocí a su familia y me di cuenta de que tenían mucho menos dinero del que aparentaban. La primera señal fue la casa. La mansión Wellington era indudablemente impresionante, terrenos enormes, cancha de tenis, cochera para 5 autos llena de vehículos de lujo, pero noté cosas que otros tal vez pasarían por alto: mantenimiento postergado, electrodomésticos antiguos disfrazados tras fachadas costosas, y ese tipo de presupuesto cuidadoso que proviene de mantener apariencias con ingresos decrecientes. Un poco de investigación reveló la verdad. Wellington Industries se estaba desangrando por malas decisiones administrativas, competencia creciente y la preferencia de Richard por el golf en lugar de la planeación estratégica. Estaban a 6 meses de declararse en bancarrota cuando apareció el misterioso inversionista Meridian Holdings con un salvavidas, $2 millones en financiamiento de emergencia, con más disponibles si era necesario. Durante los siguientes 3 años, Meridian Holdings inyectó otros $8 millones a Wellington Industries, suficiente para mantener la empresa a flote y el estilo de vida Wellington intacto. Richard creía que había asegurado una inversión de una firma privada interesada en la manufactura tradicional. Margaret asumió que sus problemas financieros se habían resuelto gracias al genio empresarial de su esposo. Mientras tanto, yo seguía enseñando inglés a alumnos de 7º grado, viviendo en un departamento modesto y escuchando a mis futuros suegros hablar sobre la importancia de proteger su dinero de mujeres como yo. El acuerdo prenupcial es bastante completo, explicó el señor Garrison, hojeando las páginas. Detalla claramente todos los bienes de la familia Wellington, incluyendo la casa, las carteras de inversión, y la participación en Wellington Industries.
Y protege esos bienes en caso de divorcio, añadió Margaret con tono cortante. Hemos visto demasiadas familias destruidas por decisiones románticas mal orientadas. Asentí pensativa, leyendo el documento que listaba bienes que yo personalmente me encargaba de mantener. La ironía era tan perfecta que parecía una obra de teatro. Veo que valoraron Wellington Industries en $12 millones, dije, señalando un apartado en la lista de activos. Así es, respondió Richard con orgullo. La empresa ha tenido un crecimiento tremendo en los últimos años. Crecimiento tremendo, también conocido como no quebrar gracias a que una benefactora misteriosa siguió firmando cheques. ¿Y este documento protege su participación en la empresa?, pregunté con inocencia. Absolutamente, respondió Margaret. Wellington Industries representa 4 generaciones de legado familiar. No podemos arriesgarnos a que caiga en las manos equivocadas. Firmé cada página sin dudar. Cada firma era un pequeño acto de justicia cósmica. ¿Querían proteger su dinero de mí? Perfecto, que se quedaran con su dinero. Yo me quedaba con el mío. La boda fue hermosa, cara, y pagada completamente por los Wellington, lo cual significaba que, en realidad, fue pagada por mí, aunque ellos no lo sabían. Margaret no escatimó en flores, fotografías ni en una recepción que apareció en las páginas sociales. Quería que todos vieran que su hijo se había casado, por debajo de su nivel, pero que la familia Wellington era demasiado elegante como para demostrarlo. David y yo nos fuimos de luna de miel por Europa, un viaje que Richard insistió en pagar como regalo de bodas. Solo lo mejor para el nuevo Wellington, dijo con magnanimidad, reservando hoteles que los pagos trimestrales de Meridian Holdings a Wellington Industries habían hecho posibles. Durante 2 años, nuestro matrimonio fue genuinamente feliz. David era un esposo maravilloso, amable, gracioso y felizmente ignorante tanto de la precaria situación financiera de su familia como de la fortuna secreta de su esposa. Yo seguía enseñando, él seguía programando, y vivíamos una vida cómoda pero común de clase media. Los problemas empezaron cuando David comenzó a involucrarse más en el negocio familiar. Como nuevo director de integración tecnológica de Wellington Industries, debía modernizar los sistemas y mejorar la eficiencia. Lo que descubrió, en realidad, fue una empresa sostenida por dinero misterioso y contabilidad cada vez más creativa. Algo no cuadra en los libros, me dijo una noche, con el ceño fruncido. Papá sigue hablando de nuestro socio silencioso, pero la estructura de inversión no tiene sentido, y algunas decisiones financieras. Se quedó callado, pero vi en sus ojos la creciente realización. La riqueza de su familia no era tan sólida como le habían hecho creer. Cuando descubrió que yo estaba ayudando en secreto a nuestros vecinos ancianos, los Kowalski, pagando su hipoteca en silencio tras una serie de deudas médicas, me confrontó. Emily, dijo una noche con estados de cuenta en la mano, ¿cómo estamos pagando esto? ¿Y por qué no me dijiste nada? Llevaba meses temiendo esa conversación. Nuestro matrimonio se basaba en amor verdadero, pero también en secretos que se volvían insostenibles. Tengo ahorros, respondí con cautela, muchos más de los que sabes. ¿Cuántos más? Respiré profundo, como $47 millones más. El silencio fue brutal. David me miró como si acabara de decir que venía de Marte. 47 millones, repitió lentamente. Vales $47 millones, ¿y dejaste que mis papás te trataran como una interesada por 3 años? Es complicado, intenté decir, pero él ya estaba uniendo puntos que esperaba que jamás conectara. Meridian Holdings, dijo de pronto, el inversionista misterioso que salvó la empresa. Eres tú, ¿verdad? Asentí. Has estado financiando en secreto el estilo de vida de mi familia mientras ellos te acusaban de buscar su dinero. Has estado salvando su empresa mientras te hicieron firmar un prenupcial para protegerse de ti. David. Dinero que ni siquiera existiría sin tus inversiones. El dolor en su voz me destrozó. No era enojo por el secreto. Era el dolor de descubrir que su vida entera había sido construida sobre mentiras, las de sus padres, y las que yo permití. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque te amo, dije, y porque tenía miedo de que si sabías del dinero, nunca sabrías si me amabas a mí o a lo que podía ofrecer. Entonces, ¿preferiste dejar que mis papás te humillaran mientras tú pagabas sus cuentas? Dicho así, mi lógica sonaba mucho menos noble. Esa conversación lo cambió todo. David se sintió traicionado. Yo me sentía agotada de fingir, y encima, sabíamos que la seguridad financiera de su familia dependía de una mentira continua. 3 meses después, David pidió el divorcio. No puedo vivir con las mentiras, dijo, ni las tuyas, ni las de mis padres, ni las de toda la base sobre la que se construyó nuestro matrimonio. Lo entendí,
aunque me rompió el corazón. Habíamos creado una situación imposible en la que la honestidad destruiría a su familia, y seguir con el engaño nos destruiría a nosotros. El divorcio fue el escenario donde el acuerdo prenupcial reveló su verdadero propósito. Margaret y Richard asistieron a cada reunión, con su abogado asegurándose cuidadosamente de que los preciados bienes familiares quedaran protegidos de la exesposa interesada de su hijo. La señora Wellington no recibirá ninguna parte de los bienes familiares Wellington, anunció el señor Garrison con satisfacción. El acuerdo prenupcial protege claramente todos los activos de la familia. ¿Incluyendo Wellington Industries?, pregunté con inocencia. Especialmente Wellington Industries, dijo Margaret con firmeza. Esa empresa representa el legado de nuestra familia. Lo entiendo perfectamente, respondí. Los legados familiares son importantes. Lo que no mencioné fue que la semana anterior había instruido a mis abogados para preparar la disolución de Meridian Holdings LLC. Si Margaret quería proteger Wellington Industries de mí, estaba a punto de obtener exactamente lo que había pedido. El decreto final de divorcio se firmó un martes por la mañana en octubre. David y yo nos separamos en buenos términos, con una tristeza genuina pero también con el alivio de que la farsa finalmente había terminado. El acuerdo prenupcial funcionó exactamente como se había planeado. Me fui sin un centavo del dinero de la familia Wellington. La mañana del miércoles, Richard Wellington recibió una carta certificada de parte de Meridian Holdings LLC. Estimado señor Wellington, comenzaba la carta. Debido a una reestructuración estratégica de nuestro portafolio de inversiones, Meridian Holdings terminará su sociedad con Wellington Industries de manera inmediata. Se requiere el pago total de todos los préstamos e inversiones pendientes, que suman $7 millones, en un plazo de 30 días. Richard llamó al número en el membrete y fue atendido por la oficina de mi abogado. Necesito hablar con alguien sobre extender el plazo de pago, dijo. Ese calendario es imposible. Lo siento, señor Wellington, pero nuestra clienta ha sido muy clara. Pago completo en 30 días, o Meridian Holdings emprenderá todas las acciones legales disponibles. ¿Quién es su clienta? Necesito hablar con ella directamente. Hubo una pausa. Nuestra clienta es Emily Wellington. El silencio fue tan largo que mi abogado pensó que la llamada se había cortado. Eso es imposible, murmuró Richard finalmente. Emily ella no tiene. Señor Wellington, la señora Wellington ha sido su principal inversionista por más de 3 años. Posee aproximadamente el 60% de Wellington Industries a través de varias empresas. Si no puede realizar el pago, ella asumirá el control directo de la compañía. La junta familiar de emergencia que siguió fue, según cuentan, espectacular. Margaret gritó, Richard se desmayó, y David permaneció en silencio, en shock, mientras sus padres se daban cuenta de que su nuera, interesada, había estado financiando todo su estilo de vida. Contrataron a 3 abogados distintos para impugnar los contratos de préstamo, pero la documentación era a prueba de balas. Intentaron contactarme directamente, pero yo era inalcanzable. Había tomado un sabático, planeado con anticipación, para viajar por Europa. 31 días después de la finalización del divorcio, Meridian Holdings, bajo la dirección de su propietaria, Emily Wellington, asumió el control operativo de Wellington Industries. Mi primera decisión ejecutiva fue instalar una administración profesional e implementar las mejoras empresariales que Richard había sido demasiado orgulloso para considerar. Mi segunda decisión fue establecer una fundación benéfica que donara una parte de las ganancias de la empresa a iniciativas educativas. Mi tercera decisión fue mandar a hacer nuevas tarjetas de presentación. Emily Morrison había vuelto a usar mi apellido de soltera. La ironía no pasó desapercibida para quienes conocían la historia. La mujer a la que le exigieron firmar un prenupcial para proteger el dinero familiar resultó ser la fuente de ese dinero desde el principio. La interesada que temían había sido, en realidad, la gallina de los huevos de oro que los mantuvo durante años. Margaret y Richard se vieron obligados a reducir su estilo de vida drásticamente. Vendieron la mansión, los autos de lujo y la mayoría de sus pertenencias para pagar las deudas personales acumuladas durante sus años de falsa prosperidad. Richard consiguió trabajo como gerente medio en una empresa manufacturera más pequeña. Margaret tomó un empleo de medio tiempo en una galería de arte. David y yo mantuvimos una relación cordial. Eventualmente fundó su propia consultora de software, financiada con un préstamo legítimo de un banco sin conexión conmigo. Me dijo que se sentía más feliz, sabiendo que su éxito era completamente suyo. 6 meses después de que tomé el control de Wellington Industries, lo contraté como consultor para modernizar los sistemas tecnológicos de la empresa. Trabajamos juntos de manera profesional y eficaz, sin que nuestra historia personal interfiriera. ¿Alguna vez lo lamentas?, me preguntó un día.
mientras revisábamos especificaciones técnicas en mi oficina, la que antes había pertenecido a su padre. Lamentar que, no haberles dicho desde el principio, nos habríamos ahorrado todo el drama. Lo pensé un momento. No, respondí finalmente. Me mostraron exactamente quiénes eran cuando creyeron que yo no tenía nada que ofrecer, excepto lo que ellos percibían como mi ambición. Fue información valiosa. ¿Y el prenupcial? Sonreí. La mejor inversión que he hecho. Me protegió de recibir ni un peso de su dinero. Hoy, Wellington Industries está prosperando bajo una gestión profesional. La empresa emplea a más personas que en la última década, y la Fundación Benéfica ha donado más de $2 millones a programas educativos. Sigo dando clases en secundaria 3 días a la semana porque me apasiona. El resto del tiempo lo dedico a administrar mis inversiones y el trabajo de la fundación. Vivo cómodamente pero sin ostentación, en una casa bonita pero nada intimidante. El mes pasado recibí una invitación de boda por correo. David se había comprometido con una ingeniera de software que conoció en una conferencia. Según amigos en común, ella es brillante, amable y viene de una familia de clase media sin fideicomisos ni agendas ocultas. Envía un regalo generoso, una contribución para su luna de miel, donada abierta y honestamente, con una tarjeta que decía: les deseo un matrimonio basado en la verdad y la confianza. Porque esa es la verdadera lección de todo esto. La verdadera riqueza no está en el dinero que tienes, sino en las relaciones que construyes, la honestidad que mantienes y el saber que te valoran por quién eres, no por lo que puedes ofrecer. A veces, quienes más temen a los interesados son quienes menos oro tienen para cavar, y a veces, la mejor manera de proteger tus bienes es descubrir quién realmente los tiene. Si alguna vez te han juzgado por lo que otros creen que te falta, si alguna vez te han llamado nombres sin conocer tu historia, esta historia es para ti. Recuerda que tu valor no lo determina la percepción de los demás, lo determinan tus acciones, tu carácter y tus decisiones. Comparte esta historia si crees que la autenticidad vale más que cualquier prenupcial, y suscríbete para más relatos sobre fuerza oculta, verdadero carácter y la satisfacción de ser subestimado por las personas correctas.